Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Realmente para mí es un gozo estar en esta semana con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el Antiguo Testamento, según el manual de Ven, sígueme, 2 de Samuel, los capítulos 5 al 7, 11 y 12, y Primera de Reyes, capítulo 3, el 8 y el 11. Titulado El Rey David. ¿Así? Entonces vamos a empezar con la enseñanza de los principios que vamos a aprender. Hoy vamos a aprender 4 principios, mis queridos hermanos. El primer principio, el Señor puede brindarme dirección. Segundo principio, ¿qué es la casa que Jehová prometió a David? Principio 3, jamás debemos bajar la guardia frente al pecado. Y principio 4, el don del discernimiento me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Estamos en la clase 26, entonces empezamos con una pequeña introducción de este mensaje, de esta clase. Muy bien, el reinado del rey David fue muy prometedor al comienzo. Su fe inamovible al derrotar a Goliat era legendaria. Como rey afianzó el control de Jerusalén como capital y unió a Israel. El reino jamás había sido tan fuerte. Sin embargo, David cedió a la tentación y perdió su poder espiritual. El reinado de Salomón, hijo de David, también comenzó de forma muy prometedora. Su sabiduría y su discernimiento recibidos de modo divino eran legendarios. Como rey, extendió las fronteras de Israel y edificó un magnífico templo a Jehová. El reino jamás había sido tan fuerte. Sin embargo, Salomón permitió insensatamente que su corazón se apartara en pos de otros dioses. ¿Qué podemos aprender de estas historias trágicas? Tal vez una de las lecciones sea que, a pesar de nuestras experiencias del pasado, nuestra fortaleza espiritual depende de las decisiones que tomemos hoy. Además, en ella vemos que no nos salvarán ni nuestra fuerza, ni nuestra valentía, ni nuestra sabiduría, sino las del Señor. Estos relatos nos muestran que la verdadera esperanza de Israel y la nuestra no se encuentra en David, ni en Salomón, ni en ningún otro rey mortal, sino en otro hijo de David. Se encuentra en Jesucristo, nuestro Señor, el Rey eterno, que perdonará el pecado de su pueblo si nos volvemos a Él. Muy bien, vamos a empezar entonces con el principio 1. El Señor puede brindarme dirección. Veamos una pregunta y que podamos desarrollar esa pregunta. Y si pueden responder esa pregunta, por favor, su respuesta en los comentarios de aquí abajo. ¿En qué ocasiones hemos consultado a Jehová? ¿En qué ocasiones hemos consultado a nuestro Señor en busca de guía y dirección? ¿Cómo nos ha respondido el Señor? Si sienten dejar sus comentarios, por favor, sería maravilloso. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio con la clase. 2 de Samuel, capítulo 5, los versículos 19 y 23. Verso 19 dice: Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Alguna vez hemos hecho las preguntas que hizo David en este versículo? Nuestras preguntas fueron tal como David lo hizo al Señor. ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? ¿Ese tipo de pregunta hemos hecho alguna vez?
Y si le hemos hecho ese tipo de preguntas, ¿cómo nos respondió el Señor? ¿Nos respondió el Señor? Aquí vemos que David recibió la respuesta del Señor. Le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Cómo creen que habrá sentido David cuando el Señor le dio esa respuesta? Por supuesto, se sintió confiado. David confiaba en el Señor. Tenía un corazón predispuesto y abierto hacia el Señor. Y confiaba y amaba mucho al Señor. Veamos el versículo 23. Y cuando David consultó a Jehová, esto ya fue, el Señor le entregó a los filisteos, habían ganado, y esto ya fue en otra ocasión. Él le respondió, no subas, sino rodéalos por detrás y atácalos por delante de los árboles de bálsamo. Qué maravillosa respuesta recibió David. El Señor le respondió, porque él tenía la intención de subir, de confrontarlos, de enfrentarlos, como lo había hecho la primera vez, o la vez anterior. Pero el Señor le dijo, no lo hagas de esa manera. Por supuesto que en esa manera había ganado la batalla anterior. Pero el Señor le dijo, si no, rodéalos por detrás y atácalos por delante de los árboles de bálsamo. El Señor puede dirigirnos. Él puede guiarnos. Él puede enseñarnos. Él puede darnos algunas estrategias. Él puede darnos muchas cosas. Pero todo depende de nosotros. Como sus hijos, aquí en la tierra, tenemos un derecho. ¿Cuál es el derecho? De pedirle. En oración. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos responderá. Todo lo que pidas a mi Padre, dijo el Señor, yo lo daré. Pero debemos pedir con corazón, con todo el amor, creyendo que el Señor nos va a dar, con mucha fe. Y Él en su debido momento nos los dará. Algunas veces que quizás no nos dé en el momento, porque puede ser contraproducente para nosotros. A veces tenemos que esperar. Y generalmente, muchas veces esperamos, pero algunas veces, sin antes que le pidamos, Él nos da. Él nos da la bendición. Y nosotros sabemos que Él nos dio la bendición porque teníamos pensado en decírselo y solo nos queda agradecerle. El elder Richard G. Scott dijo, el Espíritu Santo comunica la información importante que necesitamos para guiarnos durante nuestra jornada terrenal. Cuando es nítida, clara y esencial, merece el título de revelación. Y cuando constituye una serie de impresiones que tenemos con frecuencia para guiarnos paso a paso hacia un objetivo digno, para los fines de este mensaje es inspiración. Muchas veces nosotros hemos recibido, queridos hermanos y hermanas, inspiración. Pensamientos que han venido constantemente a nuestra mente. Y nosotros mismos hemos dicho, me sentí inspirado. Y algunas veces han venido revelaciones de parte del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Principio que hemos aprendido. Si consultamos al Señor y seguimos su dirección, entonces el Señor nos responderá.
el Señor nos bendecirá. Si consultamos al Señor, Él nos dará respuesta. Principio 2. ¿Qué es la casa que Jehová prometió a David? Veamos. Segunda de Samuel capítulo 7, vamos a leer los versos del 1 al 3. Verso 1 dice: Y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, estamos hablando de David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, para esto ya no estaba Samuel. Samuel había fallecido ya. Mira ahora, le dijo al profeta Natán, yo habito en una casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué pensaba hacer David? Construirle una casa a Jehová, una casa a Dios. Veamos lo que sucedió, si pudo construirlo o no. En el verso 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en la que yo more. Le hace una pregunta. Le dice al profeta Natán que vaya donde su siervo David y le haga esta pregunta. ¿Tú, David, me has de edificar una casa en la que yo more? En los versos 12 y 13 le dice el Señor, y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré a un descendiente tuyo después de ti, quien procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él dijo que levantaría a alguien de sus entrañas, a un descendiente suyo, a un hijo, a su hijo, y establecería su reino con él. Que él sería el que construiría su santo templo. ¿Cuáles fueron las razones por lo que él no podía construir? Veamos. Antes de eso él dijo, él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Le estaba diciendo a David que su hijo iba a edificar una casa a su nombre, y que el Señor establecería para siempre el trono de su reino. Y eso se cumplió. El trono de su reino fue que de sus descendientes iban a ser el Señor, el Rey de toda la tierra, nuestro Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes. Veamos lo que dice en Crónicas 22:8. El por qué no podía David construir por más que él quisiera construirle una casa al Señor. El Señor dijo lo siguiente, pero vino a mí la palabra de Jehová diciendo, esta palabra de Jehová vino a David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Él tenía sangre en sus manos. Mucha sangre. Si vemos su historia, desde Goliat, fue que derramó la sangre del primer filisteo, pero luego tuvo muchas muertes en sus manos. Algunas hechas en guerra misma, otros por asaltos y otros por encubrirse, para que no lo detectara el rey de los filisteos. Es por eso que el Señor no le permitió que él le construyera o le hiciera una casa para el Señor. Porque tenía derramada en sus manos, tenía mucha sangre en las manos de David.
¿Qué aprendemos de este principio? Veamos. Pero antes de pasar al principio 3, aprendemos que necesariamente debemos ser puros y dignos para estar en la casa del Señor, para recibir las ordenanzas salvadoras de nuestro Señor. Nada impuro, nada inmundo debe ingresar al santo templo del Señor en estos últimos días. Así que tenemos que comenzar a arrepentirnos si hemos fallado o hemos pecado y hacernos verdaderos santos para poder morar en la casa del Señor. Para que el Señor nos pueda bendecir. Esto también nos da el ejemplo que hay muchas cosas que le podemos pedir al Señor y el Señor nos los va a decir: no, no puedo darte. Y nos dará la razón. Y nosotros sabremos al fin el porqué de las razones, el por qué nos concedió la bendición que tanto pedíamos. El Señor tiene propósitos para nosotros. Hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, quisiéramos recibir. Pero el Señor no nos va a conceder porque puede ser para nuestro mal. Esto me da a entender siempre, hace no muchos años, tuve yo el deseo de comprarme una moto. Estaba buscando precios y estaban baratas. O al menos a mi simple vista lo veía que eran baratas. Estaba en lugar de motos y ya estaba viendo. Cualquier joven desea tener una moto, quizás por imitar al mundo. Pero cuando estaba viendo una moto y casi me estaba entrando por los ojos la tentación de comprarla, vino el recuerdo de mi querido padre que decía, como él lo sabía decir: Salito, nunca te compres una moto. Y me explicaba de niño cuántos accidentes habían tenido los motociclistas. Así que ese recuerdo vino y dije, no puedo comprarlo. A veces veo motos en internet y me llama la atención, pero inmediatamente viene el pensamiento. En el pensamiento viene el consejo de mi querido padre: no te compres una moto. Así es que solo pasa de repente de tentaciones o de deseos. Pero mi querido padre sabía, y yo sé que no debo comprarme una moto. He visto a mis queridos hermanos que han tenido sus motos en cabo de un par de meses, unos meses nada más, han sufrido accidentes. Así es que quizás a otros le vaya bien. Pero mejor no es tentar al Señor. Es seguir el consejo de nuestros queridos padres, que es la voz también del Señor, cuando es para nuestro bien. Por eso digo que algunas cosas no se nos va a conceder, porque puede ser para nuestro como decir, no bien para nosotros. Proseguimos con el principio 3. Jamás debemos bajar la guardia frente al pecado. Veamos el principio. Según de Samuel 11, capítulo 11, verso 2. Y aconteció que levantándose David de su lecho, al caer la tarde, él estaba durmiendo al parecer, y al caer la tarde, una siesta posiblemente entre las 3, 4, 5 de la tarde,
Se paseaba por el terrado de la casa real. No tenía nada que hacer, al parecer, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué es lo que vio David? Vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa según las Escrituras. Esto es un principio muy rápido, pero vamos a ver un pequeño video para comprender qué hacía David. ¿Por qué estaba en su casa y su ejército estaba en la batalla? Estaba durmiendo en la tarde, posiblemente después de almorzar se fue a dormir. Luego se levantó de su lecho al atardecer. Podría ser el 5 de la tarde, 6, no lo sabemos exactamente. Y se paseaba, dicen, enterrado. No tenía nada que hacer. Él debía de estar al mando al frente de su ejército. No lo hizo. Muchos podrían decir que estaba cansado de sus guerras. Pero su deber era estar al frente de su ejército, animando a sus soldados. Él no estuvo en el lugar que tenía que estar. Por eso cometió el pecado que cometió. Si él hubiera estado en el lugar que tenía que estar, trabajando y no ocioso, él no hubiera pecado. Veamos el video entonces. Quisiera hablarles hoy sobre la pornografía. Sé que muchos de ustedes están expuestos a ella y que muchos otros están siendo manchados por ella. Piensen en el trágico ejemplo del rey David. Y aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a todas las huestes de los hombres fuertes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba en el terrado de la casa real. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados de David. Y envió David mensajeros, y la tomó, y Betsabé vino al rey. Aunque era un gigante espiritual en Israel, permitió que sus ojos miraran algo que no debería haber visto. Tentado por lo que vio, quebrantó 2 de los 10 mandamientos, empezando por «No cometerás adulterio». De esa manera, un rey profeta cayó de su exaltación.
Aquellos que buscan y usan la pornografía renuncian al poder de su sacerdocio. Los aficionados a la pornografía también pierden la compañía del Espíritu. Las buenas nuevas son que nadie tiene que seguir ese malicioso camino de tormento. Quien esté atrapado en esa terrible escalera mecánica tiene la llave para revertir su rumbo y podrá escapar y quedar limpio mediante el arrepentimiento. Hagan cuanto puedan para evitar la pornografía. Si alguna vez se hallan en presencia de ella, lo que puede sucederle a cualquiera en el mundo en que vivimos, sigan el ejemplo de José de Egipto. Cuando la tentación quiso atraparlo, José huyó y salió afuera. Al ver el video, aprendemos este principio. Si escogemos albergar deseos lujuriosos, nos volvemos vulnerables a los pecados graves. No debemos ver, como dijo el apóstol, revistas pornográficas o videos pornográficos. Que eso contamina nuestra mente y nuestra alma. Y nos volvemos vulnerables a los pecados más graves, como sucedió con David. Cometió adulterio y para tapar el adulterio cometió asesinato. Y por eso sabemos que David perdió su exaltación, porque complicó su pecado. Queridos hermanos, entonces recordemos bien este principio. No escojamos deseos lujuriosos. No veamos cosas que nos pueden apartar del Señor, porque seremos vulnerables a los pecados más graves. Y esto tiene que ver también con toda clase de pecado. Si mentimos una vez, por tapar esa mentira, seguiremos tapando la mentira con una mentira más grave hasta que dañemos a la otra persona y nos dañemos a nosotros mismos. Y hay mentiras que pueden causar la destrucción de la otra persona. Y sabemos que hay mentiras que pueden destruir a una persona, incluso hasta llevarla a la muerte. ¿Sí? Entonces tengamos presente este principio. Si escogemos albergar deseos lujuriosos, nos volvemos vulnerables a los pecados graves. Principio 4. El don del discernimiento me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Veamos. Primera de Reyes 3, verso 5. Jehová se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínense que el Señor se les presentara a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y que le hiciera esa misma proposición. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pedirían? Veamos lo que le pidió Salomón. En el verso 9. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Era un pueblo muy grande y muy conflictivo, de duro corazón. Y este joven Salomón se dio cuenta de eso y pidió sabiduría, que el Señor le bendijera con la sabiduría, con el poder y el don del discernimiento para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es un don que podemos pedir nosotros también, para no ser engañados por el opositor.
poder saber y distinguir entre lo bueno y lo malo, para que nos vaya bien en esta tierra de probación. Veamos lo que el Señor le contestó. En los versos del 10 al 14 del mismo Primera de Reyes, capítulo 3. Verso 10. Y le agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó que pidiera sabiduría, el don de discernimiento. El Señor estaba muy feliz, muy contento que le pidiera eso. Que cuando le pidamos al Señor, que nuestros pedidos puedan agradarle al Señor. Que nuestros pedidos puedan hacerle feliz a nuestro Señor. Veamos el verso 11. Y le dijo Dios, porque has pedido esto, y no has pedido para ti muchos días, ni has pedido para ti riqueza, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti entendimiento para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. Me agrada esta frase cuando le dice el Señor, he aquí, he hecho conforme a tus palabras. Ya estaba hecho. Lo hizo inmediatamente. No le prometió que iba a hacer en el futuro, sino le dijo, he hecho. Ahora, inmediatamente, está hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. No habrá hombre más sabio y más entendido en todo el planeta Tierra que Salomón. A veces nos confundimos con los sabios de esta nueva generación y le damos mucho crédito. ¡Qué sabio es! Pero recuerden que el Señor dijo que el único sabio que sería él, Salomón. El hombre más sabio del planeta Tierra. Desde Adán hasta el último ser que existirá en esta tierra, Salomón será el hombre más sabio. Porque el Señor lo dijo, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que, queridos hermanos y hermanas, con cuidado, porque podemos hacer ídolos a otros sabios. He visto en muchas personas que todo lo que dice aquel hombre lo hacen, porque dicen que es sabio. Él podrá ser sabio según la sabiduría del mundo, o parecerá ser sabio según la sabiduría del mundo, porque tiene publicidad, porque alguien lo marketea. Pero no tiene sabiduría a la manera del Dios de Israel, a la manera de Dios. Porque el único que da sabiduría y entendimiento y el don del discernimiento es Dios. El hombre por sí mismo no puede conseguirlo. No puede. ¿Será un matemático? Sí, pero no es sabio. Es un matemático. ¿Será un científico que creó alguna, no sé, alguna nave, inventó algo? Es un técnico, un especialista en esa materia, que se ha dedicado a investigar esa materia. ¿Es sabio para el mundo? Para el mundo sí es sabio, pero es un especialista, como Tesla, en la electricidad o en esos conocimientos. Una cosa es tener la sabiduría de Dios, que pueda discernir entre el bien y el mal. Versículo 13. Y también te he dado
las cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria, de tal manera que entre los reyes no habrá ninguno como tú en todos tus días. Salomón había pedido sabiduría y entendimiento para poder gobernar su pueblo, el pueblo de Dios. Pero el Señor además le dijo, también te he dado. Cuando le dijo eso, todavía no era rico, pero el Señor le dijo, ya te he dado. El futuro para el Señor es como el presente. Te he dado cosas que no pediste. Salomón no había pedido ni lo había pensado. Le dijo, tanto riquezas como gloria. Y vemos que al fin todos los reyes iban a él por escuchar sabiduría de sus labios, llevándole presentes, llevándole oro, plata, incienso, metales, piedras preciosas, madera de la mejor calidad, en abundancia. Podríamos decir el hombre más rico del planeta en aquellos tiempos. Y con ello pudo construir también el Santo Templo al Señor. Porque Salomón vivió tiempo de paz, épocas de paz. En sus días no hubo guerra. Verso 14. Pero todo estaba condicionado a algo. Veamos esa condición. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días, le dijo el Señor Dios de los ejércitos a Salomón. El Señor nos conoce, por eso le dio esa advertencia. Ahora podemos pensar, si el Señor sabe que va a pecar más adelante, ¿por qué le dio? El Señor sabe todas las cosas, sí, bien cierto. Pero Él nos da bendiciones por el presente que vivimos. Y mucho va a depender de nosotros mismos si no pecamos en el futuro. Porque nosotros somos lo que hacemos nuestro futuro. Y si tenemos presente el consejo del Señor y andamos en sus caminos del Señor, el Señor nos bendecirá. Con las bendiciones que Él nos ha preparado, con las bendiciones que Él nos está dando y con las bendiciones que nos dará en nuestra vejez y con las bendiciones que nos dará de la vida eterna. Principio que hemos aprendido. Cuando desinteresadamente procuramos la ayuda del Señor para servir a los demás, Él aumenta nuestra capacidad para servir. El rey Salomón había pedido ayuda al Señor para servir a los demás. Quería servir bien a su pueblo, al pueblo de Israel. Por eso pidió entendimiento y discernimiento, esos dones. Sabiduría para poder gobernar bien a su pueblo. Sabiduría para construir un buen templo al Señor. Entonces el Señor le aumentó su capacidad para servir. Que nuestros pedidos puedan estar correlacionados con la capacidad nuestra de poder servir a los demás. Principio que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido que el Señor puede brindarme dirección. Puede brindarme consejo. Él responderá a las preguntas que tengamos. Si le pedimos consejo, Él nos brindará dirección. Principio 2 que hemos aprendido. ¿Qué es la casa que Jehová prometió a David?
La casa que prometió el Señor a David iba a ser un reino eterno. Que el trono de David sería eterno. Y en ese trono de David se sentó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuevamente en la tierra se volverá a sentar en ese trono en el milenio para gobernar la tierra. Principio 3. Jamás debemos bajar la guardia frente al pecado. Jamás debemos ver, mirar lo prohibido. Tengamos presente a David. Él miró lo prohibido. Alojó pensamientos lujuriosos en su mente, que luego comenzó a cometer pecados. Y un pecado le llevó a un pecado mayor, al más grave. El asesinato de una persona inocente. Y por eso él cayó de su exaltación. Principio 4. El don del discernimiento me ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Que podamos pedir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo el don del discernimiento, para poder distinguir en estos tiempos difíciles entre lo bueno y lo malo. Que podamos orar, que podamos ayunar, que podamos leer las escrituras, que podamos estar atentos a los consejos, la inspiración y la revelación del Espíritu Santo. El tema que hemos visto el día de hoy se titulaba: ¿Será afirmado tu reino para siempre? Será afirmado el reino de nuestro Señor para siempre. Él viene pronto y Él se sentará en el trono de David nuevamente para gobernar durante el milenio. Que todos podamos estar preparados para poder recibir a nuestro Rey y Salvador. Jesucristo el Señor viene pronto. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Yo sé, mis queridos hermanos y hermanas, que si escudriñamos las Escrituras, las leemos, recibiremos sabiduría y entendimiento. El Espíritu Santo estará con nosotros y nos ayudará en nuestros tiempos difíciles, en nuestros deberes y en nuestras tareas. Yo sé que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor Jesucristo. Sé que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios porque nos ayuda, nos enseña y nos advierte. Sé que los templos que se están construyendo y que están construidos son la casa del Señor. Y que podamos ser dignos y guardar todos los mandamientos para poder asistir a ellas. Y poder hacer las ordenanzas salvadoras por nuestros antepasados. Que ellos están esperando que hagamos esa obra vicaria por ellos. Ya que en el mundo de los espíritus se está predicando el Evangelio, y muchos de nuestros antepasados han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Y están esperando que nosotros hagamos esa obra, como se hizo en los tiempos de los apóstoles hace 2000 años. Sé que todo esto es verdadero. Y lo testifico con todo mi amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas.
Que el Señor les bendiga. Shalom, paz en sus hogares y en sus casas y en sus trabajos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.